Hola, soy Carlos, y hoy voy a contarte una historia extraordinaria sobre amor, misterio y una fotografía que cambió la vida de una mujer para siempre. Porque a veces, las imágenes del pasado guardan secretos que pueden transformar todo lo que creemos saber sobre nuestra propia familia. Todo comenzó en el otoño de 2024, cuando Elena Martínez heredó la vieja casa de su bisabuela en las afueras de Toledo. El aroma a madera antigua y a libros bien conservados llenaba cada rincón de esa hermosa casona centenaria. Las hojas secas crujían bajo sus pies mientras caminaba por el jardín que, aunque descuidado, mantenía la elegancia de tiempos pasados. El sonido del viento entre las ramas de los olivos le recordaba que esa casa guardaba historias fascinantes, recuerdos guardados en cajones antiguos y álbumes amarillentos. Elena tenía 34 años. Era restauradora de arte en Madrid y había vivido toda su vida escuchando historias incompletas sobre la misteriosa Catalina, su tatarabuela, de quien su familia rara vez hablaba con detalle. Fue una mujer extraordinaria, decían. Vivió una historia de amor increíble, susurraban, pero nadie explicaba los detalles ni cuándo exactamente sucedió todo. Era como si un velo de misterio hubiera cubierto su memoria durante más de un siglo. El ático olía a lavanda seca y a recuerdos bien preservados. La luz dorada del atardecer atravesaba las ventanas, creando rayos hermosos que bailaban con las partículas de polvo suspendidas en el aire. Elena abrió un viejo baúl de cuero finamente trabajado, sus bisagras bien engrasadas se abrieron suavemente. Dentro encontró vestidos de encaje cuidadosamente doblados, cartas atadas con cintas de seda y finalmente un álbum fotográfico con tapas de terciopelo verde oscuro, en perfecto estado. Sus manos temblaron de emoción cuando abrió la primera página. Allí estaba un retrato profesional de 1902, montado sobre cartón grueso con el sello dorado del estudio fotográfico Romero Toledo en la esquina inferior. La imagen mostraba a una pareja joven posando en un jardín elegante. Él, un hombre apuesto de unos 28 años, con bigote finamente cuidado y traje oscuro de 3 piezas. Ella, una mujer hermosa de cabello oscuro, recogido en un moño elaborado, con un vestido blanco de encaje que brillaba incluso en la fotografía sepia. Lo que más impresionó a Elena fue la ternura visible en sus poses. El hombre tenía su mano delicadamente apoyada sobre el hombro de la mujer y ella inclinaba ligeramente su cabeza hacia él, con una sonrisa radiante. Era la imagen perfecta del amor de principios del siglo XX, elegante y profundamente sincero. Catalina y Miguel, primavera de 1902, decía la inscripción en tinta al reverso de la fotografía. Increíble, susurró Elena. Esta era su tatarabuela Catalina, la mujer de quien poco se sabía. Y este Miguel debía ser su esposo. Pero algo no tenía sentido según los documentos familiares que había revisado antes de venir. Según los registros oficiales, Catalina había partido a América en 1902 y nunca más se supo de ella. Sin embargo, claramente había más en esta historia de lo que los documentos mostraban. El corazón le latía con fuerza mientras examinaba cada detalle de la imagen bajo la hermosa luz del atardecer. Los pájaros cantaban su última melodía del día afuera, y el aroma a tierra húmeda entraba por la ventana entreabierta. Había algo especial en la fotografía, algo que despertaba su curiosidad profesional como restauradora. Decidió llevar la fotografía a su apartamento en Madrid para examinarla con su equipo profesional de restauración. Esa noche, mientras conducía por las carreteras de regreso a la capital, no podía dejar de pensar en la sonrisa de Catalina. Había algo en sus ojos, una historia profunda detrás de esa felicidad, como si guardara un secreto maravilloso. En su estudio al día siguiente, Elena colocó la fotografía bajo la lupa de aumento y comenzó a examinarla meticulosamente. El café recién preparado llenaba el espacio con su aroma intenso y reconfortante. El tráfico de la ciudad zumbaba a lo lejos, creando una sinfonía urbana familiar. Pero nada de eso importaba cuando su lupa se detuvo sobre un detalle fascinante. En el reflejo de un espejo ornamentado que aparecía parcialmente en el fondo de la imagen, apenas visible entre las sombras, había algo intrigante. Una figura borrosa,
una forma que sugería la presencia de una tercera persona, tal vez el asistente del fotógrafo o algún familiar. En el retrato principal solo aparecían Catalina y Miguel, pero ese reflejo indicaba que había más personas presentes ese día especial. «Qué interesante», murmuró, acercando aún más la lupa. Sus manos temblaban de emoción. Pensamiento: debe haber una historia fascinante detrás de esta fotografía. Necesito descubrirla. Entonces recordó algo que había aprendido en sus estudios de restauración. Las fotografías antiguas se tomaban en placas de vidrio con negativo, y estos negativos podían revelar detalles que no eran completamente visibles en las copias positivas. Si pudiera encontrar el negativo original de esta fotografía, quizás podría descubrir más sobre ese día tan especial en 1902. Esa noche, Elena apenas durmió de la emoción. El sonido de la lluvia suave golpeando contra su ventana la acompañó mientras las preguntas giraban en su mente. ¿Quién era realmente Catalina? ¿Qué había sucedido en 1902? Y sobre todo, ¿qué hermosa historia de amor había vivido que su familia había preferido guardar en privado durante más de 100 años? Al amanecer, con el aroma a pan tostado llenando su pequeña cocina y el sabor del café en sus labios, Elena tomó una decisión que cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia y revelaría una historia de amor extraordinaria. Elena regresó a Toledo esa misma mañana, llena de determinación. La luz del sol brillaba sobre los campos y el olor a hierba fresca penetraba por las ventanillas abiertas de su coche. Necesitaba encontrar más información sobre el estudio fotográfico Romero. Si el estudio había operado en 1902, en Milos tal vez aún existieran registros o algún descendiente que pudiera ayudarla a descubrir la historia completa. La Biblioteca Municipal de Toledo olía a papel bien cuidado y a cera de piso. El sonido de páginas pasando suavemente y el tic-tac de un reloj antiguo en la pared creaban una atmósfera de serenidad. Elena se acercó al mostrador, donde una bibliotecaria amable, doña Carmen, la recibió con una sonrisa cálida. «Buenos días. Estoy buscando información sobre un estudio fotográfico que operaba aquí en 1902, el estudio Romero», dijo Elena, tratando de controlar la emoción en su voz. Doña Carmen ajustó sus lentes y reflexionó por un momento. «Romero, sí, conozco ese nombre. El estudio funcionó durante casi 50 años en la calle del Comercio. Cerró en los años 50 pero creo que la familia todavía vive en Toledo. Déjame buscar en nuestros archivos». Media hora después, Elena tenía una dirección: calle Santa Clara, número 23. Allí vivía Javier Romero, de 78 años, nieto del fotógrafo original. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por las hermosas calles empedradas del casco antiguo. El aroma a pan recién horneado emanaba de una panadería tradicional, mezclándose con el olor a flores frescas de los balcones. Javier Romero abrió la puerta con una sonrisa amable. Sus ojos azules brillaban con curiosidad. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?». Elena le mostró la fotografía. «Mi tatarabuela Catalina se tomó esta foto en el estudio de su abuelo en 1902. Estoy tratando de encontrar el negativo original. Sé que es mucho pedir después de tanto tiempo, pero esta imagen significa mucho para mi familia». Entre, dijo Javier con voz cálida y acogedora. «Mi abuelo era muy cuidadoso con sus archivos, guardaba todo con gran cariño. Si esa fotografía se tomó en su estudio, el negativo debería estar en mi sótano». Él siempre decía que cada fotografía contaba una historia única. El sótano olía a cedro y a historia bien preservada. Cajas organizadas y baúles de metal se alineaban ordenadamente contra las paredes de piedra. El sonido de sus pasos resonaba en el espacio fresco. Javier encendió una lámpara que colgaba del techo, iluminando el espacio con luz cálida. «Los negativos de 1902 deberían estar por aquí», murmuró, abriendo un armario de madera finamente tallado.
Dentro había cientos de placas de vidrio cuidadosamente envueltas en papel de seda y almacenadas en ranuras individuales perfectamente etiquetadas. Mi abuelo numeraba cada sesión con gran precisión. Dice algo detrás de la fotografía. Elena volteó la foto con cuidado. Sesión 347, enero de 1902. Javier buscó metódicamente sus dedos moviéndose con práctica familiaridad entre las cajas perfectamente organizadas. Aquí está. Sesión 347. Sacó cuidadosamente una placa de vidrio envuelta. El vidrio estaba en perfectas condiciones, preservado con el mismo cuidado con el que había sido guardado hace más de un siglo. ¿Tiene usted manera de examinar el negativo apropiadamente? Puedo llevarlo a mi estudio en Madrid, con su permiso. Soy restauradora profesional, lo cuidaré con el mayor respeto, prometió Elena. Su voz temblaba de emoción. Javier asintió con una sonrisa. Puede llevarlo, pero con una condición. Quiero saber qué descubre. Mi abuelo mencionó esa sesión en su diario personal. Dijo que fue una de las fotografías más memorables que jamás tomó, una historia de amor verdadero. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Su abuelo dejó un diario. Sí, aquí tengo varios volúmenes. El de 1902 está. Javier buscó en otro estante perfectamente organizado y sacó un cuaderno de cuero marrón con páginas bien conservadas. Las páginas están en buen estado, pero tenga cuidado. Son testimonios de una época maravillosa. De regreso en Madrid, Elena trabajó con gran concentración. El silencio de su estudio era interrumpido solo por el suave zumbido del equipo de digitalización profesional. El aroma a café y el ambiente tranquilo la ayudaban a concentrarse. Sus manos trabajaban con precisión mientras colocaba cuidadosamente la placa de vidrio negativo en el escáner especializado de alta resolución. El proceso de digitalización tomó varias horas. Cada detalle debía ser capturado con la máxima calidad para poder examinar aspectos que a simple vista serían imposibles de ver. Mientras el equipo trabajaba, Elena abrió el diario del fotógrafo con gran cuidado. La caligrafía elegante llenaba las páginas amarillentas. 15 de abril de 1902, leyó en voz alta. Hoy tuve una sesión extraordinaria. Una pareja joven vino a mi estudio. Catalina y Miguel, recién comprometidos. Nunca había visto un amor tan puro y sincero reflejado en los ojos de dos personas. Ella irradiaba felicidad, él la miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Elena sintió lágrimas de emoción en sus ojos. Esta era la historia de amor que su familia había guardado. Continuó leyendo con el corazón acelerado. Lo único que me entristeció, continuaba el diario, fue saber que Miguel debía partir en un viaje largo la semana siguiente, un viaje de negocios a América que duraría varios meses. Catalina estaba triste pero fuerte. Me pidieron esta fotografía como recuerdo de su amor, para que estuvieran juntos incluso en la distancia. En ese momento, el escáner emitió un sonido indicando que había terminado. Elena se acercó a la pantalla del computador con el corazón latiendo fuerte. La imagen digital del negativo apareció en alta resolución, revelando cada detalle con una claridad asombrosa. Si te está gustando esta historia fascinante, déjame un like y suscríbete al canal para más historias emocionantes de amor y misterio. Comparte en los comentarios si alguna vez has descubierto algo sorprendente sobre tu propia familia. Elena amplió la imagen digital en su pantalla profesional, examinando cada centímetro del negativo con atención meticulosa. El aroma a café fresco llenaba su estudio mientras el tráfico matutino de Madrid sonaba a lo lejos. Sus dedos temblaban ligeramente sobre el mouse mientras hacía zoom en diferentes secciones de la fotografía. Lo primero que notó fue la extraordinaria calidad del trabajo del fotógrafo.
Cada pliegue del vestido de Catalina, cada detalle del traje de Miguel, todo había sido capturado con una precisión artística notable. Pero era en los detalles del fondo donde encontró algo verdaderamente fascinante. El reflejo en el espejo ornamentado del estudio se veía mucho más claro en el negativo que en la copia positiva. Allí, efectivamente, había una tercera figura. No era fantasmal ni misteriosa, sino simplemente otra persona presente durante la sesión. Al ampliar más la imagen, Elena pudo distinguir que se trataba de una mujer mayor, elegantemente vestida, con un pañuelo en la mano. Pensamiento: debe ser la madre de Catalina o de Miguel. Qué hermoso que quisieran tener un testigo familiar de este momento tan especial. Pero había algo más en el negativo que llamó su atención. En la mano de Catalina, casi imperceptible en la copia positiva, había un objeto pequeño. Elena amplió esa sección hasta que pudo verlo claramente. Era un medallón, un guardapelo antiguo que colgaba de una delicada cadena. Inmediatamente recordó ese mismo medallón. Lo había visto en el baúl del ático, entre las posesiones de Catalina. Corrió a su bolso y sacó la pequeña caja donde lo había guardado para estudiarlo después. El medallón de oro antiguo brilló bajo la luz de su lámpara de trabajo. Con manos cuidadosas, abrió el guardapelo. Dentro había dos pequeños retratos miniatura pintados a mano, uno de Catalina y otro de Miguel, mirándose el uno al otro eternamente. En la parte posterior del medallón había una inscripción grabada: Amor eterno. C.A.M. Abril 1902. Elena sintió una emoción profunda recorrer su cuerpo. Esta no era solo una fotografía, era el testimonio de un amor verdadero. Continuó leyendo el diario del fotógrafo, ansiosa por descubrir más. Catalina me confió, escribía el fotógrafo Romero, que Miguel debía viajar a América para establecer un negocio familiar. Ella permanecería en Toledo esperando su regreso. Me pidió que la fotografía capturara no solo sus rostros, sino su amor, porque esa imagen tendría que sostenerlos durante los meses de separación. El corazón de Elena se conmovió profundamente. Ahora entendía la mirada de Catalina en la fotografía, esa mezcla de felicidad y nostalgia. Continuó leyendo página tras página del diario. 20 de abril de 1902. Miguel ha partido hacia Cádiz para tomar el barco a América. Catalina vino hoy a recoger las copias de la fotografía. Me pidió hacer varias, una para ella, una para Miguel y una para su madre. Pagó generosamente y me agradeció con lágrimas en los ojos por haber capturado ese momento tan perfectamente. Elena pasó las páginas rápidamente, buscando más referencias a Catalina. Las entradas continuaban con otros clientes, otros retratos, pero entonces, en junio de 1902, Mechos encontró algo que la dejó sin aliento. 15 de junio de 1902, hoy recibí una visita inesperada. Catalina regresó al estudio y traía noticias extraordinarias. Miguel le había escrito desde América. El negocio había prosperado más rápido de lo esperado. Le enviaba pasaje en barco y le pedía que viniera a reunirse con él. Se casarían en América y comenzarían una nueva vida juntos. Esto explicaba todo. Catalina no había muerto joven ni había desaparecido misteriosamente. Había viajado a América para estar con el amor de su vida. Pero ¿por qué entonces los registros familiares eran tan vagos y confusos? Elena tomó su teléfono y llamó a su madre en Portugal. Mamá, necesito preguntarte algo importante sobre la tatarabuela Catalina. ¿Por qué siempre fue un misterio lo que le sucedió? Su madre suspiró al otro lado de la línea. El sonido de platos siendo lavados se escuchaba de fondo, mezclado con el aroma familiar a sopa de pollo que Elena podía casi sentir a través del teléfono. Elena, hija, es una historia complicada. La familia de Catalina se opuso a su relación con Miguel.
Él venía de una familia más humilde, y los padres de Catalina querían que se casara con alguien de su misma clase social. Entonces, cuando ella decidió partir a América, exacto, continuó su madre, su padre se enfureció tanto que la borró de los registros familiares oficiales, cambió documentos, destruyó cartas, hizo todo lo posible para que fuera como si ella nunca hubiera existido. Solo su hermana menor, nuestra antepasada directa, mantuvo el contacto secreto con Catalina a través de los años. Elena sintió una mezcla de tristeza y admiración. Entonces Catalina fue feliz en América, muy feliz, respondió su madre con voz emocionada. Se casó con Miguel en Nueva York, tuvieron 3 hijos, vivieron una vida llena de amor y prosperidad. Tu tatarabuela fue una mujer valiente que eligió el amor verdadero por encima de las convenciones sociales. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras miraba nuevamente la fotografía de 1902. Ahora veía más que una simple imagen antigua. Veía valor, amor verdadero y la decisión de una mujer de seguir su corazón contra todo pronóstico. El sol de la tarde entraba por la ventana de su estudio, iluminando la fotografía con una luz dorada. El aroma a jazmín de las plantas en su balcón se mezclaba con el café ya frío en su taza. Elena sabía que todavía había más por descubrir. Regresó al diario del fotógrafo y encontró la última entrada sobre Catalina, 28 de junio de 1902. Catalina vino hoy a despedirse. Parte mañana hacia América, me regaló un pañuelo bordado por ella misma y me hizo prometer que guardaría el negativo de su retrato con Miguel. Algún día, me dijo, alguien de mi familia querrá conocer esta historia. Cuida esa imagen, don Romero, porque es la prueba de que el amor verdadero existe y de que vale la pena luchar por él. Elena cerró el diario con reverencia. Catalina había sabido, más de un siglo atrás, que algún día alguien buscaría esta historia, y ese alguien era ella. Durante las siguientes semanas, Elena se sumergió completamente en la investigación de la historia de Catalina. El aroma a documentos antiguos y a tinta fresca llenaba su vida mientras dividía su tiempo entre su trabajo de restauradora y su búsqueda personal. El sonido de páginas de archivos históricos pasando se convirtió en la banda sonora de sus días. Viajó a los archivos de inmigración en Madrid, buscando registros de pasajeros hacia América en 1902. El polvo de los viejos libros de registros le hacía estornudar, pero su determinación era inquebrantable. Finalmente, después de días de búsqueda, lo encontró. Catalina Martínez García. Edad, 24 años. Destino, Nueva York. Fecha de partida, 30 de junio de 1902. Barco, SS, La Navarre. Su corazón latió con fuerza al ver el nombre escrito con tinta antigua en ese registro oficial. Era real. Todo era completamente real. Catalina había existido, había amado y había sido lo suficientemente valiente para cruzar el océano por amor. Pero Elena quería más. Necesitaba saber qué había sucedido después. Contactó a archivos genealógicos en Nueva York, contrató a un investigador especializado en inmigración española a Estados Unidos y esperó con ansiedad. Mientras tanto, comenzó a restaurar la fotografía original de 1902 con el mayor cuidado profesional. Limpió suavemente cada imperfección, estabilizó el papel antiguo y creó copias digitales de alta calidad tanto del positivo como del negativo. El trabajo meticuloso le tomó semanas, pero el resultado fue extraordinario. Una tarde de noviembre, mientras el aroma a castañas asadas subía desde la calle y el sonido de la lluvia golpeaba suavemente su ventana, recibió un correo electrónico que cambiaría todo. El investigador en Nueva York había encontrado no solo registros de Catalina, sino algo aún más increíble. Había encontrado a sus descendientes directos viviendo en América.
Una familia completa que ni siquiera sabía que tenían parientes en España. Elena leyó el email con lágrimas en los ojos. Estimada señorita Martínez, he localizado a la bisnieta de Catalina Martínez García, la señora Patricia Morrison, de 67 años, residente en Connecticut. Ella conserva documentos, fotografías y cartas de su bisabuela. Está muy emocionada de saber que tiene familia en España y desea contactarla. No podía creerlo. Tenía familia en América, descendientes directos de Catalina, que compartían su misma sangre. Sus manos temblaban mientras escribía un correo de respuesta, presentándose y expresando su deseo de conocer más sobre Catalina. La respuesta llegó en menos de una hora. Patricia escribía en un español imperfecto pero emotivo: querida prima Elena, no puedes imaginar la emoción que siento. Mi bisabuela Catalina murió cuando yo era niña, pero siempre nos contaba historias de España. Tengo su diario personal, cartas de su hermana en Toledo y muchas fotografías. Ella nunca olvidó su tierra natal, aunque encontró el amor de su vida en América con mi bisabuelo Miguel. Durante los siguientes días, Elena y Patricia intercambiaron docenas de correos, fotografías digitales y llamadas de video. Patricia le mostró el diario de Catalina, escrito en español hermoso, relatando su viaje en barco hacia América, su llegada a Nueva York, su reunión con Miguel después de meses de separación. Cuando vi a Miguel esperándome en el muelle, había escrito Catalina, con flores en las manos y lágrimas en los ojos, supe que había tomado la decisión correcta. El amor verdadero vale cualquier sacrificio. Dejé atrás mi país, mi familia, mi lengua, pero gané un futuro lleno de felicidad. Elena descubrió que Catalina y Miguel se habían casado una semana después de su llegada, en una pequeña iglesia de Nueva York. Habían tenido 3 hijos, Roberto, María y Tomás. Miguel había prosperado en el negocio de importación de vinos españoles y habían vivido una vida cómoda y llena de amor. Pero la revelación más conmovedora vino cuando Patricia le envió una fotografía que Catalina había guardado durante toda su vida. Era la misma fotografía de 1902, Maurice, la del estudio de Romero en Toledo, pero esta copia tenía algo escrito en el reverso con la caligrafía de Catalina. Años después, esta fotografía capturó el momento en que decidí ser valiente. Miguel y yo sabíamos que el camino sería difícil, que mi familia se opondría, que tendría que dejar todo atrás. Pero en ese instante, bajo la luz del estudio de don Romero, tomé la decisión más importante de mi vida: elegir el amor. Dejé España como Catalina Martínez, pero me convertí en Catherine Morrison, esposa feliz, madre orgullosa, mujer plena. Nunca me arrepentí. El amor verdadero no conoce fronteras ni obstáculos. 1945, Elena lloró de emoción leyendo esas palabras. Su tatarabuela no había sido una víctima de la tragedia, sino una heroína de su propia historia de amor. Entonces Patricia le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. Elena, mi familia y yo queremos viajar a España este verano. Queremos conocer Toledo, la casa donde creció Catalina, y queremos conocerte a ti y a nuestra familia española. ¿Nos recibirías? Por supuesto, escribió Elena con el corazón desbordado de felicidad. Sería un honor reunir a nuestra familia después de más de un siglo de separación. Catalina estaría orgullosa de ver que su amor no solo sobrevivió, sino que unió a 2 continentes. La fotografía de 1902 ya no era solo una imagen antigua, era un puente entre generaciones, un testimonio de amor eterno, y la prueba de que las decisiones valientes pueden cambiar el curso de familias enteras durante generaciones. El verano llegó a Toledo con todo su esplendor. El aroma a flores de naranjo llenaba las calles antiguas, y el sonido de las campanas de la catedral resonaba sobre los tejados de terracota.
Elena había pasado meses preparando este momento, restaurando la casa de Catalina, organizando documentos históricos y coordinando con su familia en España y América. El día de la llegada de Patricia y su familia, Elena esperaba en la estación de tren con su madre, sus tíos y varios primos que se habían emocionado al descubrir esta rama perdida de la familia. El nerviosismo y la emoción se mezclaban en el aire cálido del verano español. Cuando Patricia descendió del tren, acompañada de su esposo, sus 2 hijas y sus 5 nietos, fue como ver a Catalina misma caminando hacia ellos. Patricia tenía los mismos ojos oscuros y expresivos, la misma sonrisa radiante que Elena había admirado en la fotografía de 1902. Se abrazaron como si se conocieran de toda la vida, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Prima», susurró Patricia en su español imperfecto, «finalmente estamos juntas». La familia caminó junta por las calles de Toledo que Catalina había recorrido más de un siglo atrás. Visitaron la iglesia donde había sido bautizada, la casa donde había crecido y finalmente el lugar que más significado tenía, el antiguo estudio fotográfico Romero. Aunque el estudio ya no existía como negocio, Javier Romero los recibió en el edificio histórico que ahora era su hogar. Con emoción, les mostró el lugar exacto donde se había tomado la fotografía, el mismo espejo que aparecía en el fondo, incluso algunos de los muebles originales que su abuelo había usado. «Mi abuelo siempre decía», compartió Javier con voz emocionada, que esa sesión de abril de 1902 había sido especial. Pudo capturar algo más que una imagen, capturó el momento exacto en que 2 personas decidieron que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Patricia sacó de su bolso algo que hizo que todos contuvieran el aliento, el guardapelo original de Catalina, el mismo que aparecía en la fotografía. «Mi bisabuela lo llevó puesto hasta el día de su muerte», explicó. «Siempre decía que ese medallón contenía el momento que cambió su vida». Elena sacó entonces su descubrimiento más reciente, cartas que había encontrado en el ático, escritas por la hermana de Catalina, manteniéndola al tanto de la vida en España durante décadas. Las cartas revelaban que el padre de Catalina, en su lecho de muerte en 1925, ni había expresado su arrepentimiento por haberla rechazado, diciendo que ojalá hubiera tenido el valor de valorar el amor verdadero por encima del orgullo familiar. La familia pasó una semana extraordinaria juntos. Compartieron comidas bajo el cielo estrellado de Toledo, el aroma a cordero asado y a vino tinto llenando las noches cálidas. Intercambiaron historias que habían pasado de generación en generación en ambos lados del Atlántico. Los nietos de Patricia aprendieron palabras en español mientras jugaban con los sobrinos de Elena, creando nuevos lazos familiares. En el último día de su visita, toda la familia se reunió en la casa de Catalina. Elena había preparado una exposición especial, la fotografía original de 1902, Bordeaux, restaurada a su gloria completa, junto con el negativo, el diario del fotógrafo Romero, las cartas de Catalina y fotografías de su vida en América. «Quiero que veamos esto no como una historia del pasado», dijo Elena con voz clara y emocionada, «sino como una lección para todos nosotros. Catalina nos enseñó que el amor verdadero requiere valor, requiere estar dispuestos a arriesgar, a dejar ir lo conocido por lo incierto, a elegir la felicidad sobre la aprobación de otros». Patricia asintió, tomando la mano de su esposo de 40 años. «Mi bisabuela vivió hasta los 89 años. Murió en 1967, Bordeaux, rodeada de amor, de hijos, nietos y bisnietos. Hasta su último día, agradeció haber tenido el valor de tomar ese barco en 1902. Siempre decía, el amor verdadero es el regalo más grande de la vida y merece cualquier sacrificio». Las 2 ramas de la familia decidieron ese día crear una tradición,
se reunirían cada 2 años, alternando entre España y América, para mantener viva la conexión que Catalina y Miguel habían creado con su amor valiente. Mientras el sol se ponía sobre Toledo, pintando el cielo de naranja y rosa, Elena miró la fotografía de 1902 con una comprensión completamente nueva. Ya no veía solo a 2 personas jóvenes posando para un retrato. Veía el comienzo de un legado de amor, valor y familia que había atravesado generaciones y continentes. El aroma a jazmín nocturno llenaba el jardín donde todos se habían reunido. El sonido de risas y conversaciones en español e inglés creaba una sinfonía hermosa de unión familiar. Los niños corrían por el mismo jardín donde Catalina había jugado de niña, creando nuevos recuerdos en el mismo lugar donde ella había soñado con su futuro. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes de amor, familia y superación. Déjanos en los comentarios qué historia de amor de tu propia familia te gustaría descubrir. Recuerda siempre, el amor verdadero no conoce fronteras, y el valor de seguir tu corazón puede crear legados que duren generaciones. Esa noche, antes de despedirse, Patricia le regaló a Elena una copia del último diario de Catalina, escrito poco antes de morir. En la última página, con letra temblorosa pero clara, Catalina había escrito: si alguien de mi familia en España lee esto algún día, quiero que sepan, nunca los olvidé, pero elegí el amor, y esa elección me dio la vida más hermosa que pude imaginar. No tengan miedo de amar, no tengan miedo de ser valientes, el amor verdadero siempre vale la pena. Elena cerró el diario con lágrimas en los ojos, sabiendo que la historia de Catalina viviría para siempre, no como un misterio o una tragedia, sino como una inspiración de amor verdadero y valentía. ¿Y tú, qué valoras más en la vida, seguir las expectativas de otros o seguir tu propio corazón hacia la felicidad?